Buenas tardes. Empezamos por aquí. Voy a esperar, como siempre, unos minutillos para que os vayáis uniendo. Y empezamos. Ay. ¿Me veis y me escucháis bien? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Vale, os voy saludando de todo. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a decir, mientras vais uniendo y voy empezando, es que hoy no voy a invitar a nadie a participar. Primero porque el otro día tuve la experiencia en el último directo del cachondeo que al final se metían. Tuvimos que cortar varias veces. Entonces no voy a invitar a nadie a entrar a interactuar. Pero sí voy a hacer una cosa, y es que yo voy a hablaros de todo lo que os dije, aparte del el post que subí. Y ustedes me podéis hacer la pregunta, y si queréis personalmente podemos hacer un directo la semana que viene, otra vez el viernes, pero ya con algunos, incluso con algunos de ustedes, que podemos hacerlo, pero yo sabiendo ya quién es, ¿vale? Porque ya os digo que el otro día tuvimos que cortar 3 veces, entrar, salir, se metía gente, entonces no os conozco todavía, y si queréis que hagamos alguna charla o queréis contar cosas o lo que sea, me escribís por privado y en la semana que viene yo os invito a participar, pero ya sé quién soy, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar y bueno, vamos a ver, saludo por aquí. Sé que el otro día subí una parte de... Lo primero que os voy a enseñar es el libro. Bueno, este es mi libro, el que bueno, ha tenido muchísima. La verdad que lo primero que tengo que agradecer el apoyo que he recibido por parte de muchísima gente. Muchos mensajes privados también, donde le pasa lo mismo que a mí. También agradezco las 2 o 3 personas que que han tenido una opinión contraria a lo que puse referente a lo del accidente ferroviario, ¿no? Pues también lo agradezco, porque es la primera vez que me critica alguien, y entiendo que esto es algo muy delicado, y que bueno, que no todo el mundo cree en ello, ¿no? Ni todo el mundo está preparado para escuchar cosas así. Entonces, eso es lo primero, agradecerles a muchísima gente que me escribió por privado y en mensaje también, lo que era en la publicación, dándome ánimo y diciéndome que lo dijera más y que a ellos también les pasaba. De ahí que os diga que si algunos queréis que en algún momento hagamos un directo, los que tenéis este mismo tipo de experiencia, pues me escribís y lo planeamos para el viernes que viene o para cualquier otro día. Vale, bueno, pues voy a empezar a hablaros ya por el libro. El libro que yo tengo es este, ¿vale? Como comenté en la publicación, en él escribo lo que veo. Ahora os explicaré cómo lo veo, ¿vale? Evidentemente hay partes, ¿vale?, que no se pueden ver. El hecho de no ponerlo entero no es porque tenga nada que ocultar. El hecho de no ponerlo entero es porque hay cosas que son personales de la familia o de algún conocido, como por ejemplo puede ser, como comenté, un embarazo, ¿vale? Bueno, os voy a explicar un poco el tema de la visión. ¿Por qué lo subí? La verdad que fue un impulso. Eso lo escribí el año pasado, a primero de año, y simplemente fue algo que vi. Que es cierto que a lo mejor se pueden ver muchas cosas. Después os contaré algunas también que he apuntado y se han cumplido, y sin embargo no las he subido, ¿vale? Simplemente fue un impulso. ¿Por qué lo vi? Pues la verdad que suelo ver cosas, que por eso las escribo, como ya he comentado algunos y os expliqué, busqué ayuda en su día, porque veía cosas y a la vez que las ves tienes una sensación muy fea. Pues busqué ayuda en Juan José Benítez, porque como él escribió el libro Pactos y Señales, y bueno, él pues investiga mucho estos temas, le escribí
Y él mismo fue el que me dio un consejo, que fue el que escribiera todo lo que viera. Todo esto viene dado a porque, evidentemente, en este caso no lo escribí, en este caso gracias a que hay personas de testigo, ¿no? Sí vi el accidente que pasó en Germanwings, que fue un hombre, bueno, el Andreas Lubitsch el que se estrelló en los Alpes. Y esa noche antes de que eso pasara lo vi y lo describí. Se lo describí a una persona, gracias a que se lo describí a esa persona, pero yo me sentía muy mal. A raíz de ahí, sinceramente, pues también me asusté. Entonces le escribí a Juan José Benítez y él me comentó, me dio sus consejos y que lo escribiera todo. Desde entonces suelo escribir todo lo que veo. Evidentemente, lo que veo y siento. El hecho de que yo viera el año pasado Renfe, accidente, como estáis viendo, no está viendo solo uno. Yo no es que vea, va a pasar, por ejemplo, el tema del avión, es que siento que va a tener una repercusión bastante grande. Es decir, por ejemplo, yo vi el accidente en su día de Germanwings y se lo conté a una persona porque me sentía así y no le conté. Esto no es... Porque también había gente que me comentaba, bueno, ¿y por qué no dices lo que va a pasar después, no? Es que no lo sé, es que yo no me considero vidente. Yo es lo que veo y lo que escribo. Esto pasa un poco, no a grosso modo, como si veis la profecía de Nostradamus. Él escribió cosas que muchas veces le tienes que buscar sentido, porque si nos fijamos en lo que pasó con las Torres Gemelas, él hablaba de pájaros de hierro, ¿no? No de aviones. No significa que yo sea como Nostradamus, ni mucho menos, por Dios, no. Lo único que quiero comparar es que ves una cosa a grosso modo, sientes que va a pasar algo. Y cuando lo sentimos es porque va a haber una conciencia colectiva y un sentimiento colectivo. Os pregunto, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, del accidente de Germanwings en su momento a otros tipos de accidentes, por ejemplo, que ha habido hace poco en Turquía, de avión, y han muerto prácticamente el mismo número de personas? Pues el sentimiento colectivo, lo que hace la gente, lo que mueve, o sea, la tristeza que produce en la gente, la pena. Eso es un sentimiento colectivo y eso es lo que se llega a sentir también. Hay accidentes que nos conmueven más o cosas que nos conmueven más y cosas que nos conmueven menos. Por poner un ejemplo, la Dana, yo no la sentí, pero sí es cierto que fue un sentimiento que nos unió a todos, ¿no? Y que nos dio mucha pena, que hubo mucha solidaridad. Sin embargo, había otras catástrofes naturales donde no había ese sentimiento. Entonces, ¿por qué me estoy explicando esto? Porque cuando veo algo, no es algo que sea más importante o que destaque o que sea único y exclusivo. Evidentemente, accidentes ferroviarios puede haber muchos a lo largo de la vida, y han habido muchos. Pero, sin embargo, en este caso iba a despertar un sentimiento y trae unas consecuencias. Y evidentemente están habiendo muchísimos más. Es decir, es el inicio de algo. Esto se está moviendo por algo. Por eso es la importancia. Por ejemplo, tengo escrito, si a esas personas, que ya digo que son pocas, que puedan pensar que es por llamar la atención, que es por hacer... de hecho, lo subiré, si queréis, el lunes lo pongo. Entiendo que piense la gente que lo puedo escribir después, sería engañarme a mí misma, no me dedico a esto, no gano dinero con esto. Pero yo escribí que pasaría algo con el Papa, lo escribí el año pasado y a los meses se murió. Escribí algo con el Papa, no escribí que se muriera, pero evidentemente que algo iba a pasar. Es importante y repercute en la vida y sobre todo de los cristianos. Yo personalmente no es que lo sea, pero de hecho yo lo escribí el día, que os lo digo, yo lo escribí el día 6 de enero del 25, igual que porque ahí escribí un montón de cosas. Ahora os diré lo que había arriba y abajo, que también me habéis preguntado. Y murió el día 21 de abril del 25 a las 7:45 de la mañana. ¿Vale? No, yo vi algo, sentí algo con el Papa, lo escribí, porque para eso me aconsejaron. Después, si habéis visto en
como digo, en la publicación, me habéis dicho, es que has tachado. No, no es que tache. No es que tache, es que tengo que escribir encima porque cuando se me cumplen, yo pongo cumplida y guardo el recorte de periódico o la noticia, la guardo junto con la fecha, pongo la fecha aquí. De hecho, yo puse el día 6 de enero también, que caería el imperio. Aquí os soy honesta, pensaba, se me vino a la cabeza dos partes, o Venezuela o se me vino también la parte islámica, bueno, la parte más occidental o más oriental. No puedo decir que haya caído el imperio en el tema de Gaza ni nada, porque ahí siguen todavía, pero es cierto que en el de Maduro, pues algo, entonces sí lo apunté. Que en sí sea o no sea, bueno, yo lo apunté y pues está pasando algo sobre ese tema. Y lo de abajo, que puse cumplida, puse fuego extremo. Y esto es lo que pasó porque, como vuelvo a repetir, son cosas extremas, no es que sí que a lo mejor, es que os podría contar otras visiones que he tenido y se han ido cumpliendo a lo mejor al rato. No tienen fecha de caducidad, es como una chica me decía en un comentario. Sí, claro, ahora ¿qué es lo siguiente? ¿Un incendio en Alicante? Bueno, pues no lo sé, por lo mejor. Pero todo depende, sobre todo se siente según la repercusión que vaya a tener y lo extremo que pueda ser. Una de las cosas que escribí también, que es lo que tenéis abajo, el fuego extremo. El fuego extremo, yo vi un fuego exageradamente exagerado. Además puse fuego extremo. ¿Y cuándo se cumplió? El día 7 de enero y fue en California. De hecho, hay titulares donde pone fuego extremo. Que puede ser, que podéis pensar sí o no, bueno, es así. Igual que puse que todo esto sí os lo subiré para lo que lo veáis, vuelvo a repetir, podéis creerlo o no, pero es así. Y hay mucha gente que tiene muchas premoniciones y no se le dan importancia, pero hay que escribirlas porque es cierto que yo el tema de subirlo fue porque a veces te planteas, ¿para qué verlo? No, ¿para qué lo ves si no puedes hacer nada? Pero estoy segura de que si yo explicara, a lo mejor o viera, o yo, cualquier persona, un accidente aéreo o un accidente o una catástrofe, sobre todo a nivel humana, ¿no? Provocada por el humano, porque si es natural, ahí no se puede hacer nada. O casi que no se puede, porque también es verdad que hay responsables, pero bueno, eso ya son otros temas. Pero si yo llamara a decir que va a haber un accidente aéreo, yo creo que nadie me echaría cuenta. Entonces, también es muy fácil criticar algo que evidentemente no se creería nadie, estaría claro. Pero bueno, yo subiré a lo largo de la semana que viene pequeños trocitos de cosas que ya se han cumplido. Como me preguntaba otra chica, ¿siempre malo? No, siempre malo no. Por ejemplo, una de las cosas que vi que habría un fenómeno atmosférico nuevo y se cumplió. De hecho, puedo decir que se llamaban nuevos fenómenos atmosféricos raros. Y pasó el 19 de febrero en Canadá. Fueron los pilares de la luz, ¿vale? Si queréis podéis mirarlo en internet. Aparte de esto tengo apuntadas otras muchas cosas que aún no han pasado y otras que, bueno, y como os digo, son personales. Yo las escribo aquí. Os iré subiendo esta semana algunos para que veáis de las cosas que ya se han cumplido. Os adelanté algunas cosas que se ven o que yo he visto, pero eso no significa que se vaya a cumplir mañana o pasado. ¿Vale? Entonces, bueno, libre es cada uno y el que se lo quiera creer que se lo crea y el que no, pues es libre, vamos, tampoco es que... Pero es así. Habemos personas que podemos sentir o podemos ver lo que va a pasar. Y ya os digo, sobre todo es cuando hay una gran repercusión. No es que valga más la vida de uno que de otro, pero por el X motivo, esta catástrofe que hemos tenido ahora, si veis, ya se están uniendo a muchos más. Entonces está teniendo una consecuencia no solo a nivel de las personas que han fallecido, que ese sí es mi tema, es del libro que uno de los libros que tengo, que es sobre la muerte, sería una muerte traumática, que ahora os explicaré cómo están esas personas que han pasado al otro lado, pero ahora os lo explicaré. La cuestión es que este tipo de accidentes remueve mucho las conciencias.
aumenta mucho la solidaridad en las personas y hace que seamos mejor personas. Y muchas veces, como le puse a un chico, muchas veces la naturaleza o el universo nos amarrea para que cambiemos. Y en este caso, no sé si os dais cuenta, que es una reflexión que también quería hacer, es que creéis que tiene que pasar más para que o nosotros mismos tomemos la decisión de que esto cambie o vaya por otro lado. El tema de los trenes, el tema del accidente, el tema de personas que están falleciendo a causa de este tipo de transporte, se está siendo importante. Ya van por 5 accidentes de ferroviarios o de trenes de cercanía. Gracias a Dios los últimos no solamente hay heridos, pero bueno, es para pensarlo, sobre todo para tomar decisiones, porque a veces si no se nos amarrea no actuamos de ninguna manera. Entonces, bueno, sí, lo vi el año pasado, lo vi de esa manera, lo vi como algo que mueve conciencia, como algo importante, como algo que va a generar un sentimiento colectivo desagradable. Todo el mundo, creo, o la mayoría de las personas, cuando ocurrió este accidente, creo que tenía, como se dice aquí, soy de Andalucía, el punto cortado, ¿no? Teníamos el sentimiento malo, ¿no? Además, no sé si os habéis dado cuenta, a mí me llama mucho la atención que cuando sucede este tipo de cosas, el tiempo casi siempre suele llover. Es curioso, ¿no? Cuando hay un sentimiento colectivo de tristeza o de pena y de... siempre suele acompañarnos el tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces yo cuando veo esas cosas así, las veo porque a lo mejor va a ser un sentimiento colectivo grande y no puedo detallar con pelos y señales, ojalá lo que fuera a pasar. Pero bueno, yo sigo escribiéndolo, os pondré la semana que viene algunos de esos y si veo algo más y creo conveniente lo subiré y si no, no. O lo subiré cuando pase. Porque os vuelvo a repetir, no soy vidente, no me dedico a esto. Simplemente me dedico más a hablar sobre la muerte, de ahí son mis libros, sobre la vida o sobre lo que sea, pero no soy vidente ni adivina, ¿vale? Y no estafo, no nada, como verán, gracias, muchos no me habéis, la mayoría no han sido críticas ni mucho menos, pero es cierto que, bueno, que hay muchas estafas referentes a esto, ¿no? Paso ya de ese tema porque, bueno, creo que está claro. Os iré subiendo pequeños fragmentos y os animo, por favor, sé que hay varias personas que me habéis escrito que os pasa lo mismo, que me escribáis por privado y si queréis pues podemos hacer algún directo y oye, he conocido en mis presentaciones del libro, he conocido muchas personas que tienen muchas premoniciones. Pues es bueno compartirla, ¿vale? Y al final pues son cosas para mí son cosas normales. Bueno, vamos a ver. Os voy a hablar, sé que a lo mejor alguno pensará que puede suponer un poco, no sé cómo llamarlo, para mí es normal, ¿vale? Entiendo que los sentimientos están muy a flor de piel referente a las 45 personas que han fallecido, pero yo he escrito un libro, como sabéis, ¿vale? Sobre la muerte. Entonces, uno de los capítulos es la muerte traumática, que puede ser por un accidente individual o un accidente colectivo y una catástrofe como la que ha pasado. Aquí me gustaría hablar de lo que, para aquellos que os interese, ojalá llegara a los familiares, porque también sería una manera de reconfortarlos, porque es la realidad. Y es cómo han pasado ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que o sea, os voy a contar el accidente desde el punto de vista de las personas que han fallecido, ¿vale? Vamos a ver, para ellos puede ser, evidentemente, si han tenido una agonía o no, no lo creo. Parece ser que todos han sido prácticamente instantáneos. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede, digamos, que sale directamente disparada la energía o como os lo llamáis, la mayoría de las personas lo llamáis el alma, ¿no? Pues sale, digamos, disparado. O sea, sale del cuerpo. Se acabó. Entonces, lo voy a llamar alma, pero yo lo suelo llamar energía o la transición, ¿no? O incluso persona. Esa energía o ese alma, en el momento en el que sale del cuerpo, en un accidente de tal magnitud,
en cuestiones de segundos está en el otro lado, o puede estar incluso durante unos minutos o algunas horas en el limbo. ¿Por qué? Porque es mucha cantidad de personas, ¿no? Entonces, tiene que venir la asistencia del otro lado. Esas personas ahora mismo están están recibiendo asistencia, no saben que han fallecido. Algunos a lo mejor lo saben ya porque han pasado algunos días y pueden ser más conscientes por edad o por creencia, por lo que quiera, pero otros no. De momento están recibiendo asistencia. Son personas que han tenido una muerte traumática, de pronto, repentina, sin saber por qué. Entonces, se suelen quedar un poco de tiempo como entre un lado y en otro, no suelen venir a buscarlo, pero siempre, además, por eso se suele ver estas cosas, porque cuando tenemos, yo que siento tanto la muerte y siento tanto el otro lado y hablo con mi maestro y os lo he contado ya 1000 veces y cuando alguien fallece, si es necesario hablar, se habla, o si necesita decir algo, pues vienen y lo dicen, ¿no? Cuando va a pasar una catástrofe así o ya sea natural, se siente mucho movimiento en el otro lado. Es decir, es como que se preparan, ellos ya lo saben. Y ellos se preparan para acogerlos. Y no olvidéis que estas cosas pasan por nuestra culpa. Aunque parezca duro, pero es nuestra culpa. O sea, hace falta que pasen estas cosas para que nosotros cambiemos. Por ejemplo, ha sido muy bonito lo que ha pasado con el perrito de esta chica que salió. Todo el mundo ha puesto de su parte. Todo el mundo fue a ayudar a que le hacía falta. Todo el mundo acogió a gente en su casa. Pero hace falta que pase esto para que la gente tenga esa generosidad, esa solidaridad, esa manera también de luchar ahora en contra de lo que nos están haciendo, ¿no? Porque ya si hablamos de política tampoco es justo lo que nos están haciendo. Entonces esto es necesario. Entonces en el otro lado, aparte de que no interfieren, siempre lo he dicho, ellos se preparan para acoger a los que van a partir, ¿vale? Entonces ellos ahora mismo están digamos en rehabilitación. Además yo los veo y los veo mirando a la nada, ¿no? Vestidos no, los veo como una luz blanca, pero los veo, sobre todo ahora no sé por qué, concretamente veo un hombre, una mujer y un chico joven muy alto, no sé, de los que se ha ido. Y lo veo un poco como en el limbo, ¿no? Como no sabe, tiene la mirada perdida. Y entonces, bueno, poco a poco estas personas irán recibiendo asistencia, irán asumiendo que están en el otro lado. Lo que sí también dejar muy claro, y ojalá ya os digo, que sé que es muy duro, pero que al final es la vida misma también, porque para eso estamos aquí. Como yo digo y siempre firmo mis libros, la muerte es el capítulo 2 de nuestra vida, no morimos. Estas familias que han perdido a estas personas en el accidente, sé que ahora, como yo digo, el velo del dolor no los va a dejar ver más allá. Es muy pronto para recibir noticias de ellos porque, ya os digo, están igual que ellos, ¿no? Asumiendo lo que ha pasado. Pero deben de estar tranquilos que allí no hay dolor. O sea, hayan fallecido de una manera u otra de pronto, un poquito más tarde, da igual, no hay dolor. Allí están felices, aquello más está mucho mejor que aquí. Y entonces, eso es algo también que reconforta. Allí se está feliz. Concretamente, ya os digo, no sé por qué se me viene a la cabeza un chico que es muy alto, lo veo muy alto con barba. No sé por qué, pero lo veo que está un poco más acompañado de una mujer. No sé por qué. Puede que tenga 37 años. No sé. Bueno, concretamente estoy viendo a esa persona. Está recibiendo asistencia y sí, está bien. Ya se lo veía venir, según parece. Parece ser que es uno de los más... Bueno, ahora es que estoy viendo cosas. De los más conscientes. ¿Vale? Pero bueno, así lo veo, sí. Perdón, pero es que cuando veo algo así, pues mi cabeza se va a otro lado. Bueno, no sé quién es, ya digo, tendrá unos 37 años, alto, con barba.
tiene un poco de entrada y parece ser que es uno de los más conscientes, digamos que se lo veía venir. Me lo veía venir, no sé si por alguna experiencia personal o porque, oye, también tuviera un sentimiento de, no lo sé. Bueno, la cuestión es que este chico parece que es uno de los más conscientes. Bueno, continúo, perdón, porque se me ha ido un poco con esto. Deciros eso, sobre todo que estas personas que han partido, que ojalá, y como cuento en mi libro, me encantaría que la muerte se tratara de otra manera. Sé que es duro, sé que, por ejemplo, el tema de la chiquita que se ha quedado huérfana es muy duro, pero también tiene un porqué, que seguramente lo verás con el paso del tiempo. Creo que ella es una lesión para todos nosotros. Creo que los niños, siempre lo digo, siempre os pongo el mismo ejemplo. Cuando yo fui a la primera presentación de mi libro, lo primero que me dijeron fue que qué hacían mis hijos allí para que yo hablara de la muerte. Estoy harta de decirlo, es que la muerte forma parte de lo cotidiano. Allí vamos a acabar todos y no morimos, de verdad, es que no morimos, es que si estamos dispuestos a ver y a escuchar y sobre todo, ya os digo, pudiera dirigirme a esas familias que han perdido ahora mismo y que por su dolor evidentemente no son capaces de ver más allá, pero que pasado unos meses, y sobre todo esta persona sí se puede poner en contacto antes con su familia si son capaces, lo tienen como más asumido, no sé por qué estas personas, no lo sé. Pero bueno, con el tiempo puede que reciban incluso señales, ya que ha sido tan fortuito, pues a lo mejor sí tienen cosas pendientes y cosas que comentarle a las familias. Pero para eso hay que estar dispuesto a ver. Y para estar dispuesto a ver hay que creer también. Me da igual que se crea en el cielo, en el infierno, como yo cuento en el libro y os explico y os digo muchas veces, independientemente de las creencias religiosas de cada uno, no tiene nada que ver el libro ni el tema de la muerte de lo que hablo, ¿vale? Entonces, bueno, recapitulo así un poco porque también me habéis preguntado sobre otras cosas. Pues deciros que el tema de cuando veo las cosas, en mi caso, es porque va a tener una repercusión en las conciencias, es porque está relacionada sobre todo con la muerte, como puse a una persona. No es que viva para la muerte, pero es que realmente es lo que siento. Con los que tengo trato o con lo que mi pasión y mi propósito de vida, que aquí también me gustaría, de hecho he pedido permiso a Tony Struch para nombrarlo. Él me hizo mi geniotipo, cosa que os recomiendo a todos, o que leáis sus libros. Mi propósito de vida es es la muerte, pero no la muerte en el sentido de cuando ya están fallecidos, por ejemplo, tanatoprasia o enterrador, no. Es la vida después de la muerte, ¿vale? Porque sí, porque veo a los que se han ido y puedo ayudar a los que se han ido, porque están muy cerca nuestra. Eso es así. Entonces, ahí, bueno, si leéis mi libro, los que lo hayáis leído, veréis todas las experiencias y todas las maneras de fallecer conscientemente o inconscientemente que pueda haber. Quería recalcar y explicaros este caso del accidente ferroviario porque es una muerte traumática y aparte encima a gran escala, es decir, repercute en muchas personas. Entonces es un sentimiento colectivo y sí, puedo llegar a ver ese tipo de tragedias. ¿Relacionadas con la muerte? Pues sí. Buenas también, tengo apuntadas algunas, pero bueno, como os digo, puede ser algún embarazo, no me he equivocado. También lo he acertado, pero bueno, al fin y al cabo, como yo digo, tampoco tengo que demostrarle nada a nadie. No puedo evitar este tipo de cosas, pero sí puedo ayudar en el tema de las personas que se han ido. Y ojalá, me encantaría que llegara a las familias que están bien, ahora mismo están siendo asistidos. Allí no sienten dolor, estamos peor o está peor la familia de aquí que ellos. Allí no hay dolor, allí hay amor, allí no hay tristeza. Allí ellos lo único que sienten ahora mismo es un poco, ya os digo, que están como en el limbo. Hay personas que son más conscientes y otras personas que son menos. Pero bueno, al final lo que están es recibiendo una asistencia, se recuperarán. Os voy a contar un poco los pasos que van a seguir
que es que se recuperarán y volverán a tener la conciencia de la vida que han tenido aquí, si alguno tiene algo que decir. Y la familia o las personas son creyentes y, bueno, evidentemente no recomiendo mi libro por venderlo, porque de hecho creo que he regalado más libros de los que he vendido, más o menos. Pero si sois capaces de creer e interactuar, pues esas familias podrán recibir noticias de estas personas que han partido. Porque aparte hay muchas personas muy jóvenes. Entonces, yo sé que es difícil y consuelo, pues a lo mejor no le vale, pero es que es la verdad. Es que no han muerto, han cambiado de estado, ¿vale? Es que yo lo siento así. Y no es que lo sienta, es que los veo. Hoy estoy un poco oída, pero porque los noto muy cerca. Noto cómo los asisten y noto cómo están un poco perdidos, pero están ahí. Entonces, sé que es doloroso, pero si vierais lo que explico en el libro, si fuerais capaz de sentirlo como yo lo veo, porque lo veo y lo he visto y lo seguiré viendo, veríais que la muerte no es lo que parece. Entonces, bueno, pues como os decía, el proceso será ese. Ahora mismo están en asistencia, una vez recuperen su conciencia de la vida que han vivido aquí, pues si tienen algo que decir vendrán, todo depende también de la familia, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esto no ha sucedido gratuitamente. Tiene un porqué. Y en ese porqué nos están zamarreando demasiado. Y no estamos haciendo nada. Responsabilidad de todos nosotros. Igual que he dicho, la naturaleza a veces nos juega malas pasadas porque no nos enteramos de las cosas. Entonces creo que tenemos que reflexionar un poco que qué más tiene que pasar para que nos levantemos y busquemos, aunque sí, justicia para estas personas que han fallecido, que no hayan fallecido gratuitamente, ¿vale? En ese aspecto creo que eso es lo que ellos se merecen. Ellos están bien, pero se merecen que busquemos la justicia para ellos, porque gratuitamente no es justo. Han sido seleccionados para fallecer por el motivo que sea. El día de mañana se sabrá o no, pero gratuitamente intentemos que no lo sea, ¿vale? Y eso depende de los que nos quedamos aquí, porque ellos no van a hacer nada, ya no pueden hacer nada, ¿vale? Bueno, con todo esto que os he contado, sé que hoy me he liado un poco, porque como también estoy sintiendo un poco todo lo que... y estoy muy removida por todo lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar, y ese sentimiento que tenemos, sobre todo, claro, aquí los andaluces nos ha tocado más, pues siento más ese sentimiento. Me gustaría que me mandarais las preguntas que quisierais. Aquellas personas, por favor, que habéis contactado conmigo por mensaje privado e incluso los mensajes que me habéis respondido a la publicación, si queréis que hagamos un directo, me contáis vuestras experiencias, qué opináis. No juzgo a nadie, o sea, si también estáis en contra de lo que estoy diciendo, me parece perfecto, ¿vale? Aquí yo lo primero que hago, o sea, lo primero que siempre digo es el respeto. Entonces me encantaría que personalmente si queréis alguna pregunta y el viernes que viene hacemos otro directo y si queréis interactuamos, pero sabiendo yo quiénes sois, ¿vale? Porque os vuelvo a repetir que no estoy dejando entrar a nadie porque ya en uno de los últimos directos que hice, pues se mete gente y tuve que cortar, volver a empezar, entonces por eso no lo hago. Estaría encantada de que me escribierais, sobre todo estas personas que me han dado su apoyo, su ánimo, que me han entendido, porque les pasa cosas parecidas. Y pudiéramos hablarlo y, bueno, y si ya pudiera hablar con alguien, pues que esté en una situación crítica o que tenga a alguien o que haya perdido a alguien, me encantaría poder hablar con él o con ella, porque sé que puedo ayudarlo. O al menos podemos intentar averiguar si podemos averiguar algo de esa persona que se haya ido. Porque algo que os dejo claro siempre es que no se puede llamar a nadie. Es decir, no podemos, por ejemplo, este chico que no sé por qué lo veo tanto, por mucho que lo llame, no va a venir, a no ser que tenga algo que hacer o algo que decir aquí, ¿vale? Siempre intento de que es verdad que se puede ver la manera en la que ha fallecido alguien, pero no se puede contactar con ellos
estando allí y sin tener ningún motivo que volver. Que no os engañen, por favor. No se puede invocar a una persona que falleció hace tiempo y no tiene nada que hacer aquí y ya está allí haciendo su propio cometido, ¿vale? Lo dejo muy claro en el libro y siempre me gusta recargarlo, sobre todo porque me gusta desvincularme con el tema, pues es muy doloroso y muchas veces por consuelo se busca ayuda en sitios donde no se debe. Si queréis saber más, os voy a recomendar 2 películas para que me entendáis, que para mí son las únicas películas que me describen y que para mí son reales, ¿vale? Son reales, aparte, evidentemente, de que leáis mi libro, ¿vale? Os lo vuelvo a enseñar, lo encontráis en Amazon, La Casa del Libro, me lo podéis pedir a mí por privado, en todos lados, ¿vale? Habla sobre la muerte, para que sea consciente, no habla de la muerte como se ha muerto una persona o como no. Habla de cómo hay que hacerlo para que seamos conscientes de la manera y el paso y lo que ha pasado ahora, una muerte traumática, las consecuencias que tiene. Bueno, más o menos de eso habla el libro, ¿no? Os voy a recomendar 2 películas para que me entendáis, aquellas personas que me habéis escrito y me entendéis, pero hay otras que a lo mejor no tanto, para que sepáis qué es lo que me pasa y para mí son de las películas que más se acercan a la realidad, por lo menos a la mía. Y con todo el entorno que tengo, que conozco muchísima gente que le pasan cosas de este tipo, son los que coincidimos en lo mismo, ¿vale? Una es la película de Vida después de la vida, creo que es de Matt Damon. Siempre la recomiendo porque para mí es una de las pocas películas que refleja la realidad de las personas que han trascendido, ¿vale? Y es el que no se puede invocar, es la realidad de las estafas, la realidad de lo que hay. Y otra es la de Premonición de Anthony Hopkins. Este hombre toca las cosas, toca a las personas y ve cosas. Bueno, pues eso es lo que me pasa a mí. A veces las veo sin tocarlas en general y a veces puedo ver cosas de una persona teniéndola solo al lado, conectando con ella, ¿vale? Eso es lo que me pasa a mí. Esas películas más que nada para que me entendáis si no me he explicado bien, porque ya os digo que hoy estoy un poco más conectada con el otro, con ellos, que con nosotros. Bueno, ahora colgué otro vídeo sobre las velas y claro, siempre yo todos los días pongo velas, no solo para agradecer, sino porque me gusta poner velas y sobre todo al universo, ¿no? Aparte de las del 11 y el 22, que aquella persona que sea un poquito más así espiritual o esotérica, pues sabrá que el 11 y el 22 se suelen poner velas de miel, pues están dedicadas a los arcángeles, pero bueno, yo en mi caso la pongo al universo, ¿vale? Yo no soy creyente católica, yo creo en el universo, creo en algo, pero no en la religión católica cristiana, ni musulmana, ni en ninguna. En mi caso yo las pongo por ese motivo. Cuando yo puse las velas, que había una chica que me decía, por ignorancia te pregunto qué mal augurio, ¿por qué? Pues sí, y os voy a contar. Cada vez que la vela se ha puesto, las velas hablan, porque al final es la energía que se mueve. Cada vez que la vela, a mí personalmente, y conozco a personas que se le ha puesto así, que chispea y la llama sin motivo ninguno, porque no está en una corriente de aire, porque nadie le sopla, no tiene nada al lado. De hecho, yo ahora se me han apagado, pero podría haber hecho vídeos o puedo hacer vídeos de las velas que pongo a diario y no están como la del otro día. Normalmente, cada vez que una vela se me pone así a mí o a alguien, suele pasar algo de mal augurio días después. De hecho, sé que a lo mejor, bueno, pues sonará igual que lo que os puse de mi libro, pero hay una persona que puso una vela y me mandó el vídeo y le dije que era mal augurio, que algo pasaría. Y después pasó lo del accidente. A mí también se me puso el otro día así y han seguido sucediendo cosas. Normalmente no sucede al día siguiente o el mismo día, pasan unos días después de que las velas se pongan así. Y tengo un caso que sí podría demostraroslo con WhatsApp y con recortes, pero no me gusta nombrar a personas que ya no están y mucho menos por la familia. Pero
así a grosso modo diré que me volvió a pasar que la vela se puso así, aparte de sabía que iba a pasar algo, que alguien se iba a morir. Esto se lo describí a una persona por WhatsApp, le dije lo que pasaría y a la media hora saltó la noticia de que habían fallecido 4 personas tal y como yo se lo había dicho. No era una conciencia colectiva, pero sí en un pueblo de al lado mío. Entonces hizo bastante eco, fue una familia completa, lo que es en los sentimientos de mi entorno, ¿no? O del entorno de alrededor. Entonces, las velas pues también hablan. Yo pongo muchas velas y es cierto que igual que si pedís un deseo, ¿no? Si sois de pedir deseos, cuando la llama está muy alta, hay veces que la llama puede llegar a medir hasta 10 centímetros, pues es muy buena señal, ¿vale? Y está en calma. Entonces, bueno, el otro día puse la vela y sí, sí, los chasquidos eso y a veces echa hasta humo negro. Puede significar algo personal, incluso si tenéis algún entorno que no os desee muchas cosas buenas, pues también puede significar eso. Puede tener que ver con las energías que os mandan. Ya os digo, a veces huelen mal y echan un humo negro y es porque están quemando la energía que os mandan, ¿no? O el entorno que hay. Yo por eso pongo velas a diario porque es bueno. A mí me gusta limpiar mi casa, tanto si os puedo recomendar, me gustan mucho los atadillos de salvia, me gusta muchísimo quemar incienso, velas a diario, según los colores. Las de miel me gustan muchísimo, pero bueno, siempre tengo velas, siempre tengo el atadillo de salvia, me gusta mucho también porque aparte me gusta mucho el olor de la salvia. Es cierto que con las velas hay que tener cuidado, sobre todo si invocáis algo, no debéis de invocarlo. Yo, por ejemplo, evidentemente he puesto mi vela para las almas o para las personas que han trascendido por el accidente ferroviario, que tengan muy buen camino y que se recuperen pronto allí para que pronto podamos recibir noticias de ello aquí. Y bueno, pero el tema de la invocación hay que tener cuidado, siempre lo digo, ¿vale? Y nada, por el momento no sé qué más contaros, porque ya lo único que sí me gustaría hacer, bueno, deciros que os voy a poner algunos fragmentos más de lo que he escrito en mi libro durante esta semana, que me hagáis las preguntas que queráis y podemos hacer directos ya interactuando, pero yo sabiendo quiénes soy. Y también, pues, sé que puede sonar duro, no es frivolidad ni mucho menos no quiero, o sea, que lo toméis a mal, pero si conocéis a alguien o estáis en una situación que os vais a tener una pérdida pronto o la habéis tenido o ustedes mismos estáis en una circunstancia de un tránsito próximo, que me encantaría contactar con ustedes o que me escribáis, que estaré encantada de compartir con vosotros lo que hay en el otro lado, incluso tal vez, quién sabe, veamos algo, ¿no? Se pueda dar la ocasión de que se pueda ver algo. Y nada, simplemente dejaros con una reflexión, que os la he dicho antes, y es que qué más tiene que pasar para que despertemos un poco, ¿no? Que seamos mejores personas y más solidarios. Y sobre todo, pedir en nombre, y aquí sí lo hago, lo siento, si alguien se ofende, no es mi intención, pero en el nombre de las 45, o no sé si hay alguna más, personas que han fallecido en este accidente, que no se quede aquí. Que dentro de 2 o 3 días, cuando ya los funerales hayan sido, cuando ya los políticos hayan hecho su acto de presencia y su protocolario queda bien, porque es que es así, que no se nos olviden, ¿vale? Igual que ha pasado con la Dana, porque al final las personas que murieron se han quedado en la nada. Entonces, sobre todo ahora mismo lo digo en nombre de las personas que han perdido la vida aquí, pero igual que en la Dana, igual que si veo algún volcán o pasa algo, en nombre de todas estas personas que se han ido, que son muertes fortuitas, muertes que no queden gratuitamente, que recapacitemos que son para algo. Ellos no nos castigan matando a personas. Los accidentes no pasan porque sí, ¿vale? En el otro lado no nos castigan diciendo vamos a matar a 45 personas y vamos a dejar huérfana a una niña ni vamos a hacerle daño a 30 o 40 familias. No lo hacen así. Son zamarreones que nos da la vida. Les ha tocado a ellos, nos podría tocar a cualquiera. Entonces, que no queden gratis,
¿vale? Por que en nombre de ellos luchemos y hagamos justicia por ellos. Y casi que diría que incluso también por los de la Dana, porque en su momento a lo mejor no había, no sé por qué, no siento la misma conciencia, ni siento la misma tristeza por los de la Dana. No yo, ¿eh? Me estoy refiriendo a la conciencia colectiva. No siento que se sintiera la misma pena cuando lo de Valencia, que ahora no sé por qué, sí que hubo mucha solidaridad, pero oye, parece que hubo más solidaridad con los vivos que con los que se fueron, ¿no? En este caso no, en este caso hay mucha pena, como que se remueve mucho la vida de las historias que hay detrás de cada una de las personas que han perdido la vida, ¿no? Es como que hay mucha tristeza. De hecho, es muy curioso. Yo vivo en Sevilla, la mayoría son de Huelva hay de muchos sitios, ¿no? No sé de dónde son los demás. Pero conozco a mucha gente que le ha tocado de cerca. Muy pocas personas y sin embargo les ha tocado de cerca. No sé por qué este accidente ha tenido una gran repercusión sentimentalmente hablando sobre la tristeza y sobre las familias y demás. Entonces, por favor, en honor a ello, que no se quede que no hayan fallecido gratuitamente y que si tenemos que luchar, que ayudemos a la familia, que no se nos olviden cuando pase el funeral de Estado, que para mí es un paripé más, que no tiene sentido, porque al final a la familia no le va a reconfortar nada y no repercute en nada. Lo que hay que tomar es decisiones y hacer cosas para que no vuelvan a pasar. Y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? Que reflexionéis un poco que qué más nos tiene que pasar, o quiénes más tienen que morir, o cuántos más, en qué circunstancias, para que hagamos y pensemos algo, ¿no? Y para que cambiemos un poco la manera de ver cómo estamos viendo la vida, ¿no? Las cosas no pasan porque sí, siempre pasan por algo. Ellos han sido elegidos por algo. Ya están dando lesiones, incluso a las familias nos están dando lesiones, algunos, de cómo se lo están tomando. Y creo que esto va para más. No sé, esto no se va a quedar así. Así que nada, lo dicho, pues, si tenéis alguna pregunta, escribirme. Estoy encantada sobre todo agradecida de todo el apoyo que me disteis con el fragmento que puse de mi libro, de donde yo escribo. Sé que hoy estoy un poco así más de eso, pero es que, claro, conecto mucho con ellos, entonces el sentimiento que tengo pues es un poco complicado de expresar, ¿no? Ya os digo, no sé por qué se me viene un hombre, es un chico de unos 36, 37 años, no sé por qué se me viene. Y sus palabras me lo veía venir. Tiene barba, no lo sé, barba corta, no sé. Pero bueno, la cuestión, que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo el apoyo que me disteis, por todos los comentarios de ánimo, y que os agradecería en el corazón que si queréis de verdad preguntarme, compartir vuestras experiencias, estaré encantada. Y igual que si alguien se encuentra en una circunstancia donde necesita hablar porque ha fallecido alguien o él mismo se encuentra en una circunstancia delicada, que me encantaría, de hecho es mi propósito, ¿no? Y mi intención, poder ir hablando de la muerte con más naturalidad cada vez y explicando qué es lo que pasa en el otro lado, cuáles son los procesos y demás, aparte de que próximamente pues sacaré más otro libro y bueno, y evidentemente todo relacionado con lo mismo, es con la vida y el segundo capítulo de la vida, que es la muerte, que no existe, la muerte no, morimos. Muchísimas gracias a todos, muchos besos, buen fin de semana y nada, nos vemos no sé si el próximo viernes haré un directo, depende de cómo vaya surgiendo la semana y de los temas que me propongáis. Muchísimos besos.